Bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos con Claudio Oscar Catís, uno de los 3 autores del libro La democracia a pesar de todo, de esa gran editorial que es Editorial Corregidor. Este libro fue escrito por Andrew McAdam, Víctor Sukup, y Claudio Oscar Catís en el año 99, ¿no? Muy lejos de esta coyuntura actual. Allá lejos y hace tiempo. Allá lejos y hace tiempo, y ha sido reeditado el año pasado, sí. Que yo vi que en la Feria del Libro lo presentaron el año pasado Ricardo Alfonsín junto con Gerardo Morales. Y también con Leopoldo Moro. Ah, y Leopoldo Moro. También estuvo Leopoldo. Bueno, y a su vez está prologado por Antonio Cafiero y el posfacio hecho por Rodolfo Terraño, ¿no? Contame, ¿cómo es que se juntan un sudafricano, un inglés y un argentino nacionalizado de origen brasilero, nacido en Brasil como sos vos? Brasileño, porque a los porteños no le decimos porteros. Brasileño. Brasileño. Con ñ. Esas cosas de la vida. Tiene acento de misionero. Eso no, es que es creado en Misiones. Me hice argentino en Misiones, obviamente. Sí. Por esas cosas de la vida, yo conocí en el año 99 a Víctor Sukup, que había venido desde Europa para cubrir en el 89, perdón, la campaña presidencial de las elecciones del 89. Entonces, venía para preparar los informes para la radio austríaca. Y así fue que nos conocimos, nos hicimos amigos, esa amistad perduró. Víctor sentó sus raíces aquí en la Argentina, empezó a dictar clases en la Universidad de Buenos Aires, es economista, politólogo, es uno de los cofundadores de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y así fue como, a través de otro amigo, se conoció con Andrew McAdam. Andrew vino a la Argentina para trabajar, investigar sobre el fenómeno del peronismo y más bien la renovación peronista, y dio como resultado el libro. Este libro de Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, que realmente escrito por este sudafricano. No, escocés. Es un escocés radicado en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Pero profesor en Sudáfrica. En Sudáfrica, 35 años, sí, ejerció la docencia en Sudáfrica. Nos mirarán como elementos... como vecinos próximos, porque finalmente estamos al lado, separados por un charco. Pero siempre en el mundo de la economía se estudia los diversos continentes y como un caso aparte la Argentina. Sí, claro. ¿Sí? Porque como dicen por ahí que la Argentina es un país como un avión que está en despegue permanente. Entonces, siempre es un caso atípico, aparte, para estudiar. Aparte, Claudio, discúlpame, vos sos un militante radical, o sea, yo he visto en tu cosa, vos sos un hombre de militancia política, en el buen sentido de la militancia. Sí, ¿no? Pero por supuesto que sí, yo no... Y este análisis profundo que han hecho, te explico por qué me sorprendió. Ricardo Alfonsín estuvo con nosotros hará 3 meses y fue un lindo reportaje, una muy buena nota, donde hubo un momento en ese día no estaba Jorge Cosia, estaba Tato Contiza, donde ¿qué es lo que más me gustó del libro? Me gustó todo el libro, ¿no? Pero hay como una cosa, ¿cómo fue esa situación en la cual tuvo que vivir Alfonsín en los últimos días de su gobierno, cuando después que gana Menem, la elección del 14 de mayo, se produce eso que se denomina golpe de mercado? Y a mí me gustaría que vos veas, para meternos un poquito en esto, qué pasó en esa conversación. Y entonces, como veo que ustedes han profundizado muy bien en ese tema, porque han tenido acceso al propio Alfonsín, a los propios actores que estaban en ese momento, directos e inmediatos, me parece muy importante esto. Y esto es la clave de... me gustaría que veamos esto y las reflexiones. El meollo a desenredar. El meollo a desenredar, ¿ok? Creo que nos pasó lo que nos pasó en la década del 80 por no haber aceptado las presiones que nos venían desde lo que sería después el consenso de Washington, el Fondo, el Banco Mundial. Bueno, nos costó muy caro. Nos costó muy caro. ¿Vos crees en el golpe de mercado del 88?
¿Cómo lo interpretas? Es una metáfora 88, esa. 89? Bueno, yo creo que, mira, algo parecido a lo que le pasó a Lafontaine en Alemania, por ejemplo. Se le presentaron al presidente de la República y le dijeron, señor, usted abandona esta idea de modificar el régimen tributario o nosotros vamos a salir a comprar dólares, vamos a despedir gente, vamos a subir los precios. Yo creo que nos hicieron eso. Y yo siempre digo que lo que le pasó a Alfonsín sobre el final de su gobierno, en realidad fue la amenaza a Menem y la advertencia de lo que le podía llegar a pasar. Bueno, porque ya Menem había ganado. Está bien, es una buena, está bien, es más sutil. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle creer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación, pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Bueno, ¿por qué fue que apareció la segunda, o sea, después de la reflexión de Ricardo, esta situación? Bueno, porque me gustaría que lo cuentes vos, o sea, ustedes tuvieron actores, después nosotros tenemos el párrafo que ustedes se dedican que les comenta Alfonsín y Simón Lázara y Stubrin, que estaban en ese momento, lo vamos a pasar. Sí, el 14 de octubre del 89, que si bien fue consensuado por todos los... ¿14 de mayo? 14 de mayo del 14 de 89, perdón. Que si bien fue consensuado por todos los líderes partidarios en aquella época, y era realmente un plazo, una fecha muy anticipada. En ningún lugar del mundo se hacen elecciones con 7 meses de anticipación. Y se torna ingobernable un país. ¿Por qué se fijó esa fecha? Nosotros creemos y deducimos de las explicaciones que nos dieron, era que hasta ahí había resto del Plan Primavera. ¿Se acuerdan del Plan Primavera? Sí, sí. Los plazos se habían acelerado, veníamos del copamiento de la tablada, muertos en pleno verano, el dólar que se disparó, la luz que se apagaba. La luz los apagones, que algunos eran realmente necesarios para coordinarlo, otros eran de exprofeso, otros eran sabotajes, hasta el contexto, hasta la naturaleza jugaba en contra. Así como en el 87 la provincia de Buenos Aires estuvo sumergida en agua, en el 89 había una gran sequía. Y unas temperaturas altísimas. Altísimas, sí, elevadas, ¿no es cierto? La represa de Salto Grande estaba seca. No había agua, no había para generar energía, ¿no es cierto? O sea, era como que todo confabulaba en contra. Se llamaría el viento de frente en ese momento. El viento de frente, sí, sí. Llamaría el viento de frente. Hoy por hoy tenemos la economía que anda en viento de cola, sí, en aquel entonces era frente. todo en contra. Y a todo eso, un señor devenido ministro de Economía después, pregonando en los foros internacionales... El dólar recontra alto. De un dólar recontra alto, que los radicales tienen que llorar lágrimas de sangre para que no vuelvan nunca más al gobierno. Podemos mencionar su nombre, el querido amigo Guido Di Tella. Y también, querido por otras razones, ¿no? Bueno, fue Domingo Cavallo, No, que fue... el del Estados Unidos. Sí, perdón. El del dólar recontra alto fue Guido, pero el que fue a decirle a los bancos y al que Fondo no nos Monetario, presten más. Así, yo me lo crucé en Ezeiza, pues yo iba para Chile y le dije en la cara que era un traidor a la patria. Y me miró y no me dijo nada. Así si que fue un recuerdo muy fuerte. A veces con ligereza se califica a alguien de traidor, pues este sí ha sido un traidor a la patria. Así es. Y lo sostengo públicamente. Yo también. Porque los trapos sucios se lavan en casa. No se va a los foros internacionales a decir, no le presten dinero a la Argentina porque el dinero que ustedes le prestan, nosotros no lo vamos a devolver, no lo vamos a pagar. Eso fue lo que decía Cavallo en los organismos financieros internacionales. Y es bueno que la gente lo recuerde, es bueno recordarlo esto. La verdad que hace una oportunidad para poder explicar eso a la gente. Es bueno que se sepa. Que después terminó siendo el ministro del último gobierno radical, también recordarlo, ¿no? También hay que recordarlo, por supuesto que sí, y de lo que hay que hacerse cargo. Digamos, porque el peronismo tuvo su neoliberalismo y el radicalismo también. Lo digo desde el peronismo también, ¿no? Tuvimos nuestro... Les propongo
vamos a un corte y en el próximo bloque vamos directamente a lo que el libro expresa sobre esos días. Al bombazo que está preparando Valdés. Armando la espoleta. No lo escribí yo. Pero bueno, pero el bombazo lo has destapado vamos a un corte vos. Lo vas a destapar vos. Y no se vayan porque es muy sorpresivo lo que establece el libro. Con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de